Miguel, hoy quiero entender patrones de frontend. Tengo notas sobre React, Angular, Vue y Svelte, y me llama la atención que los mismos conceptos aparecen en todos, pero con nombres distintos. Exactamente ese es el punto central. Los frameworks cambian, pero los problemas que resuelven son los mismos. Cómo separar responsabilidades, cómo compartir estado, cómo reutilizar lógica y cómo mantener el rendimiento. Empecemos por React, que es el más común. El primer patrón que veo es Container y Presentational. Es uno de los clásicos. La idea es separar el componente que maneja datos y estado del que solo se encarga de mostrar cosas en pantalla. ¿Cómo quedaría eso en la práctica? Imagina un listado de productos. Tienes un componente Product List Container que hace el fetch al servidor y maneja los estados de carga y error, pero él no sabe nada de cómo se ve la lista. Eso se lo delega a Product List, que solo recibe los productos como prop y los pinta. Entonces uno piensa, el otro actúa. Bien dicho. Y eso hace que Product List sea fácilmente reutilizable y testeable de forma aislada. El siguiente es Compound Components. Ese nombre me confunde un poco. Es un patrón donde varios componentes trabajan juntos y comparten estado de forma implícita a través de context, sin que el que los usa tenga que pasar props manualmente entre ellos. ¿Como los componentes de pestañas? Exactamente. Imagina un componente tabs con su tabs.list y sus tabs.tab y su tabs.panel. El componente padre tabs coordina cuál pestaña está activa sin que tú, el consumidor, tengas que pasarle props entre hermanos. Es como si los componentes hijos se conocieran entre ellos a través del padre, pero sin que el padre te haga hacer ese trabajo. Justo. La API queda declarativa y limpia para quien la usa. Luego están Render Props y los Higher Order Components, que entiendo que ya están un poco en desuso. Sí, los custom hooks los reemplazaron en la mayoría de casos, pero siguen apareciendo en librerías. Render Props era un patrón donde un componente recibía una función como Children, que decidía qué renderizar con el estado que él exponía. Como el ejemplo de Mouse Tracker. Sí. El componente MouseTracker rastreaba la posición del mouse y le pasaba esas coordenadas a la función que tú le dabas como Children. Tú decidías cómo dibujar el cursor con esos datos. Hoy en día eso se haría con un custom hook, pero librerías como Downshift para autocompletes todavía usan este patrón. Y los Higher Order Components son funciones que envuelven un componente y le inyectan comportamiento. Correcto. El ejemplo clásico es without envolviendo al componente dashboard. Si no hay sesión activa, redirige al login antes de montar dashboard. Aún lo ves en Connect de Redux clásico. Pasemos a los Custom Hooks, que entiendo son la forma moderna de todo esto. Son la forma de extraer lógica con estado fuera de un componente para reutilizarla. Por ejemplo, use debonds con un valor y 300 milisegundos de espera, para no disparar una búsqueda en cada tecla. O use local str, para persistir preferencias sin repetir esa lógica en cada componente que la necesita. ¿Y el Provider Pattern con Context? Es para compartir estado global sin tener que pasar props por 5 niveles intermedios. Theme Provider o Auth Provider envuelven toda la app, y cualquier componente hijo puede consumir ese estado con un hook como useAuth, sin que nadie en el medio sepa nada. El famoso prop drilling resuelto. Exacto. Y el último de componentes que vale la pena mencionar es Controlled versus Uncontrolled. Un input controlado vincula el valor al estado de React y valida en tiempo real. Uno no controlado usa una referencia y un valor por defecto, que es lo que hace React Hook Form para evitar re-renderizados en cada tecla en formularios grandes. Ahora los patrones de estado. Lifting State Up es el primero. Cuando dos componentes hermanos necesitan el mismo estado, en lugar de duplicarlo o sincronizarlo, subes ese estado al padre común. Por ejemplo, Filter Panel y Product Grid necesitan los mismos filtros activos. Entonces, ese estado vive en el padre. Y Use Reducer para estados complejos. Sí, el State Reducer Pattern. Un formulario multipaso con transiciones como Set Step, Validate, Submit y Error se modela mejor con un reducer que con 6 use states sueltos que pueden desincronizarse entre sí. ¿Y las máquinas de estado con XState? Un nivel más arriba.
En un flujo de checkout con estados explícitos, idle, validating, processing, success y error, las transiciones inválidas son literalmente imposibles de representar. No es que no deberían pasar, es que no pueden pasar. Eso elimina toda una clase de bugs. Exactamente. Y para el estado derivado está useMemo. En lugar de guardar el total del carrito en su propio useState y tener que recordar actualizarlo cada vez que cambian los items, simplemente calculas el total como un valor derivado de los items con useMemo. Ahora los patrones de performance. Memoización. React.memo, useMemo y useCallback. El caso típico es una lista de 500 filas donde cada fila está envuelta en React.memo. Así solo se re-renderiza la fila que cambió, no las 499 restantes cuando el padre re-renderiza. Y code splitting con React.lazy y suspense. El editor de texto enriquecido de un CMS puede pesar 200 kilobytes. No tiene sentido cargarlo en el bundle inicial de toda la app. Con React.lazy solo se carga cuando el usuario entra a la pantalla de edición. ¿Y la virtualización? Para listas enormes, una tabla de 50.000 transacciones bancarias solo renderiza las 20 filas visibles en la pantalla, reciclando los nodos del DOM al hacer scroll. Las librerías React Window y React Virtual hacen esto. Y el debounce en inputs. Ya lo mencionamos con el custom hook. Sí, 300 milisegundos de silencio antes de disparar la petición a la API. Evita una request por cada letra tecleada. En datos mencionas fetch on render versus render as you fetch. El problema clásico de cascada. Primero montas el componente, luego pides los datos, luego renderizas. Con React Query o SWR y useQuery, el fetch empieza antes de que el componente termine de montar, en paralelo con otros fetches. Menos tiempo de espera. Y los optimistic updates, que me parecen muy elegantes. Al dar like a un post, la interfaz se actualiza inmediatamente, antes de recibir respuesta del servidor. Si la petición falla, se revierte. El usuario siente que la app es instantánea. Los error boundaries son para aislar fallos. Sí, un widget de terceros embebido, como un chat de soporte, envuelto en su propio error boundary. Si ese widget crashea, solo esa sección falla. El resto de la página sigue funcionando. Y en arquitectura, Atomic Design y carpetas por feature. Atomic Design es una jerarquía átomo, molécula, organismo, template, página. Button es un átomo. Search bar es una molécula con un input y un botón. Header es un organismo con logo, barra de búsqueda y navegación. Ayuda a pensar la escala de los componentes. Y las carpetas por feature en lugar de por tipo. En vez de tener carpetas separadas de components, hooks y API a nivel raíz, todo lo de una feature vive junto. Por ejemplo, features/checkout, con sus componentes, hooks y API dentro. Cuando tocas checkout, todo está en un solo lugar. Pasemos a Angular. Aquí el primer patrón es Dependency Injection, que es nativo del framework. Angular resuelve el árbol de dependencias automáticamente. Un auth service se inyecta en cualquier componente, guard o interceptor que lo necesite, sin que tú instancies nada a mano. Y los Smart y Dumb Components son el equivalente a Container y Presentational de React. Exacto. Product List Page Component es el Smart. Inyecta el servicio y maneja el estado. Product Card Component es el Dumb. Solo recibe datos por input y emite eventos por output. El patrón facade me parece muy práctico. Una checkout facade envuelve el store de NGRX para que los componentes no conozcan Redux directamente. Solo llaman métodos simples como facade.submitOrder. El componente no sabe nada de acciones ni reducers. Los guards controlan la navegación. AuthGuard bloquea la navegación a la ruta de admin si no hay sesión. Unsaved Changes Guard pregunta si está seguro de salir cuando hay un formulario sin guardar. Y los resolvers precargan datos antes de activar la ruta. El componente de detalle de un producto nunca renderiza en estado loading al entrar, porque los datos ya estaban listos antes de que la ruta se activara. Los HTTP interceptors son el middleware de Angular. Un interceptor agrega el JWT a cada request saliente.
Otro captura los errores 401 globalmente y redirige al login sin que cada servicio repita ese código. Y onPush Change Detection. Es el equivalente a React.memo en Angular. Un componente con muchos hijos usa onPush para que Angular solo rechequee cuando cambian sus inputs por referencia, no en cada ciclo de digest. Reduce mucho el trabajo en componentes grandes. ¿Y el estado con NGRX o Signals? NGRX para dashboards complejos con muchas fuentes de estado cruzadas. Signals, más nuevo y más liviano, para estado local o derivado sin la ceremonia de acciones y reducers. Vue. Aquí la Composition API con Composables es el equivalente a los Custom Hooks. Use debounce o use fetch como función reutilizable que cualquier componente importa. Similar a React, pero sin las restricciones de orden de llamadas que React exige. Provide y inject son el context de Vue. Un ancestro hace provide con la clave theme y el valor. Cualquier descendiente hace inject con esa misma clave, sin pasar props por cada nivel intermedio. Los slots en Vue parecen más potentes que children en React. Especialmente los scoped slots, que permiten que el hijo le pase datos al padre para que el padre decida cómo renderizarlos. Es literalmente el patrón render props, pero nativo en el template de Vue. ¿Y los renderless components? Un componente sin markup propio, solo lógica, que expone datos vía scoped slot. La versión Vue del render props pattern, sin el boilerplate de una función como children. Las computed properties son el use memo de Vue. Con la diferencia de que Vue rastrea las dependencias automáticamente. No hace falta declarar el array de dependencias como en React. El compilador lo detecta solo. Y Piña como store. Un store use card store con estado, getters y actions consumido desde cualquier componente. Conceptualmente similar a Redux o Zustand, pero con una sintaxis más simple y directa. Por último, Svelte. Reactive Declarations con el signo de dólar y 2 puntos. En Svelte, escribes algo como total reactivo igual a items.reduce más precio. Eso se recalcula automáticamente cuando items cambia, sin useMemo, sin array de dependencias. El compilador de Svelte detecta la dependencia por análisis estático del código. Es el compilador haciendo el trabajo que en otros frameworks hace el desarrollador. Exactamente. Y los stores en Svelte son primitivas nativas del lenguaje. Un writable cart compartido entre componentes con solo importarlo. Un derived total calculado a partir del cart, sin librería externa, está incluido. Las actions con use 2 puntos son interesantes. Son la versión Svelte de un custom hook, pero para comportamiento de DOM. Por ejemplo, un div con use.clickoutSide que encapsula la lógica de detectar clic fuera de ese elemento como función reutilizable, sin librería externa. Y SvelteKit tiene sus propios patrones de datos. La función load en el archivo de página precarga datos antes de renderizar, equivalente al resolver de Angular o a los server components de React, y las form actions en el servidor manejan el submit de formularios sin JavaScript adicional en el cliente. Progressive Enhancement nativo. Entonces, si hago el resumen cruzado, lógica reutilizable con estado es Custom Hook en React, Service con DI en Angular, Composables en Vue y Store o Action en Svelte. Correcto. Y compartir estado sin prop drilling es Context en React, DI y Services en Angular, Provide e Inject en Vue y Context API o Store en Svelte. Estado derivado memoizado es useMemo en React, Computed con Signals o Pipes en Angular, Computed en Vue y las Reactive Declarations con signo de dólar en Svelte. Y precargar datos antes de renderizar es Suspense o Loaders en React, Resolver en Angular, Hooks de Vue Router en Vue y la función Load de SvelteKit. Lo que me queda claro es que no importa el framework. Los problemas son los mismos. Separar lógica de presentación, compartir estado, optimizar renders, manejar errores y precargar datos. Exacto. Y cuando entiendes el problema que cada patrón resuelve, aprender el equivalente en otro framework es mucho más rápido. No empiezas de cero, solo traduces. Aprender patrones es aprender a pensar, no a memorizar sintaxis. Esa es la idea.
La sintaxis cambia cada pocos años. Los problemas de arquitectura llevan décadas siendo los mismos.